Muy orgulloso de estar aquí de nuevo. Ya estuve en otros Acorbat, estuve ya en varios y tengo la ventaja de que conozco un lugar donde siempre me han acogido muy bien. Empecemos pues con nuestra charlita. Ahí está. Ok, es una estrategia. Vamos a ver, los antecesores de nosotros han hecho sendas charlas donde tenemos todo tipo de plagas, enfermedades, problemas de clima, problemas de FOC, traza 4. Y yo les voy a meter una más aquí porque definitivamente no podemos obviar esta. ¿Qué se llama? Listo. Ok, aquí compañero anterior hizo una leve referencia a lo que son los suelos en Costa Rica. Yo soy costarricense. La idea es que ustedes tengan una idea de qué tenemos en Costa Rica, porque definitivamente de acuerdo a la génesis de suelos, nosotros tenemos diferentes comportamientos de la acidez. Tenemos donde están aquí los volcanes, ¿verdad? Yo creo que me sobró un volcán, pero definitivamente esos vienen con una menos fertilidad natural que los de la zona oeste. Esa línea roja que está ahí es el río Reventazón y se divide en zona este y zona oeste del río Reventazón. El río Reventazón pues marca hacia el este unos sedimentos mejores, una susceptibilidad menor a los nematos y una gran y mayor riesgo de inundación, ¿verdad? Entonces tenemos de todo tipo de suelos en Costa Rica que todos son afectados por la acidez. Aquí, ¿cómo podía yo reportarles a ustedes algo que tiene tanta trascendencia, ¿verdad? Yo tengo que recurrir a un recurso de antecedente que fue uno de los que yo pasé, porque también en mi vida laboral estuve no solo con Del Monte, sino también con Chiquita Brands, y en esto pasaba que estos suelos de esta división de Armuelles en el año 2001 eran muy buenos, físicamente muy buenos, ¿verdad? Y teníamos un problema, teníamos uno de los mejores entornos en banano, físico-químicos, pero teníamos una baja producción. Entonces, hay una relación inversa, ese gráfico lo hice yo en ese tiempo, de que una muy buena división, toda una división, ¿verdad? No son 2, 3 parcelitas, no, es una división de banano, estaba produciendo, y vean, 33 con una acidez de 0.5 a una acidez de 2.5, menos de 27 kilos. Entonces teníamos un problema muy grave. Nosotros habíamos bajado con el mismo suelo, con el mismo clima, con las mismas condiciones de Sigatoca, habíamos bajado prácticamente 6 kilos, ¿verdad? Más o menos de peso racimo, y esto impactaba mucho en la producción de toda una división, más de 3.000 hectáreas. Aquí les quiero enseñar algo que nos pasó en Costa Rica, que es un ejemplo muy vívido. Eso es uno de los más impresionantes, esos datos están publicados. Son impresionantes porque con las áreas nuevas de Costa Rica, Costa Rica pasó entre el año 89 al año 2003, por ahí, introdujo como unas 20.000, 25.000 hectáreas nuevas. Esas hectáreas nuevas pues al final tenían un respaldo del gobierno. El gobierno se representaba de parte Corvana. Yo trabajé 12 años con Corvana. Entonces, ese seguimiento de la acidez, tanto en la zona este como en la zona oeste, yo lo hice. Le voy a decir por qué, ¿verdad? En este otro gráfico, donde vemos que nosotros decimos los ticos, toda escoba nueva barre bien. Y eso es cierto, ¿verdad? Si vemos las áreas nuevas, tanto de la zona este como de la zona oeste, ve que tienen un crecimiento desde el año 1 hasta aproximadamente el año 6, 7, 8. Desgraciadamente, ¿verdad? Esta línea vertical, la línea horizontal, perdón, que se ve verde, esa línea verde nos dice que tenían un potencial que no podía bajar de ahí. Si bajaba de ahí, eran pérdidas.
Desgraciadamente, después del año 7 o 8 empezó a bajar extraordinariamente las áreas nuevas. Y uno dice, bueno, ¿serán nematos? No debería ser nematos, no debería ser nematos, que las áreas estaban nuevas. Y normalmente en ese tiempo ya nosotros usábamos vitroplantas, entonces no debería ser nematos. No debería ser drenaje, porque el drenaje son fincas que se estaban sembrando, casi la mayoría vírgenes de suelo y definitivamente bien drenadas. Entonces había que buscar qué otra alternativa era la de disminución de la producción. Y nos encontramos del año 1 al año 10 una acidez galopante. Este gráfico lo estudié yo finca por finca, yo lo hice finca por finca, tanto la zona oeste como la zona este de producción, y ver que nosotros comenzamos con menos de 1, en realidad menos de 0.5, la acidez, y llegamos a tenerla en 4. Entonces, esa posición de la acidez en el suelo, que no la vemos, simplemente nosotros aplicamos fertilizante. Y al aplicar fertilizante, nosotros acidificamos el suelo. Ahorita les explico cómo. Pero vamos a ver, todos queremos que rápidamente el suelo produzca. Y por eso le echamos abono, es que es la lógica. Pero deberíamos cuidarnos porque esas fuentes acidificantes de amonio que pasa a nitrato, definitivamente van no solo a favor de la producción, va a haber un momento que se produce buen banano, pero tenemos que cuando exageramos o ya no hacemos ni una enmienda ni un encalado, definitivamente se nos baja la producción. Aquí este gráfico me gusta mucho, pues un gráfico del pH, ¿verdad? Todos conocemos que es la característica pH, que se puede observar que pH de menos de 5.5 tenemos problemas serios de aluminio, que no es un nutriente para el banano. Hierro, disminuimos extraordinariamente el manganeso y el calcio y tenemos enormes problemas de toxicidades de manganeso, ¿verdad? Otra cosa que definitivamente no estamos viendo, no medimos, normalmente no lo medimos, nosotros no hacemos mediciones de microbiología de suelos. Y si ustedes ven allá donde dice fungi y bacteria, definitivamente ahí tenemos un problema. Nosotros aumentamos la cantidad de hongos malos y favorecemos los hongos malos, no solamente ¿verdad? De cualquier tipo, sino como Telabiopsis, Pythium, Fusarium. Todos se crecen bien en ese pH de menos de 5.5 y las bacterias disminuyen, las bacterias buenas, ¿verdad? Entonces, observemos también, desgraciadamente, el pH también tiene un problema muy serio que nos inhibe la absorción de fósforo y nos baja la cantidad de potasio en el suelo. Eso dice ella. Aquí tenemos la realidad y la teoría. Este gráfico de arriba, a mano derecha, es un libro que dice que la saturación de aluminio por debajo de 5 aumenta exponencialmente. Bueno, eso lo probamos en este otro gráfico, a mano izquierda, más grande, que dice que debajo de 5.5 nosotros tenemos un aumento del aluminio intercambiable enormemente. Entonces, tanto la realidad como la teoría aquí se topan. Bueno, el aluminio, todos hablamos que la acidez, que el aluminio, que es el problema. Bueno, aquí es algo que yo tuve la oportunidad porque en mi trabajo con Palmatica pude hacer hidroponía. Esta hidroponía nos dice que en micromoles de aluminio intercambiable, no del suelo, sino en agua, nosotros tenemos una disminución significativa de la masa radicular. Entonces, no es que estamos inventando que el aluminio es malo, no. El aluminio es malo para un montón de cultivos, para palma, para banano, y definitivamente nosotros nos está afectando la fertilidad. Vea el contraste de tener una parte por una micromol contra 300 micromoles. Prácticamente, decimos nosotros en Costa Rica, las raíces se suazan, se queman. Y aquí está la fase de nitrificación del amonio al convertirse a nitrato. Entonces, ¿dónde me sale tanta acidez si yo sembré un suelo con 6.5 pH? Bueno, muy fácil. Nosotros usamos fuentes amoniacales de reacción ácida y esto es lo que sucede. El amonio pasa al nitrito y el nitrito se oxida y pasa a nitrato. En este trabajo
se dan dos fases importantísimas. En la primera, las nitrosomonas, que es una bacteria del suelo que trabaja a pHs por encima de 6, y la nitrobacter es la nitrificación, que también trabaja con pHs altos. Al tener pH bajo, nosotros tenemos muerte de las dos nitrosomonas. Y aquí van a decir ustedes, ¿de dónde sale tanto aluminio? Y si yo no lo puse, yo no uso fertilizantes que tengan aluminio. Bueno, muy fácil, sale de las mismas estructuras de las arcillas. Por ejemplo, esta arcilla se llama arcilla 2-1, una arcilla que lo que ustedes, no sé si ustedes las han visto en los bananales, son cuando se seca el bananal, se raja, se hacen grietas. Bueno, tiene octaedros de aluminio y tetraedros de silicio. Cuando eso se desnaturaliza, pues el aluminio sale libre y el ion, o en este caso el anión silicio, se reduce y se lixivia. O sea, nosotros tenemos, al acidificar el suelo, en las mismas arcillas, la fuente de aluminio. Y aquí algo que es muy importante, tal vez verlo desde el punto de vista de por qué aplicamos tanto fertilizante nosotros. Si en cualquier señor que haya hecho un trabajo de una curva de absorción de banano, sabe que el banano normalmente anda entre 150 y 175, dependiendo de la cantidad de matas por hectárea, de kilos por año de nitrógeno. Pero no aplicamos eso, y ustedes lo saben, que no aplicamos jamás, vamos a aplicarlo. Bueno, en Costa Rica nosotros no aplicamos 150 kilos, nosotros aplicamos sobre los 400 o 450 kilos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la eficiencia de la absorción de ese nutriente es sumamente baja, con la gravedad que no es solo el nitrógeno. Vean el caso de la pH 5, ¿verdad? Como el 50% se aprovecha solamente de nitrógeno, el fósforo se aprovecha un 30%, potasio un 35%, imagínense. En realidad lo que estamos haciendo, si lo vemos desde ese punto de vista, es que nosotros no tenemos eficiencia y aplicamos más para poder llegar al requisito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si teníamos que aplicar 320 o 350 de potasio, normalmente tenemos que aplicar sobre los 650. Aquí vemos una de las, y es una parte importante, ¿verdad? Uno de una enmienda, cualquiera que haya en el mercado, llámese calcita, que es la carbonato de calcio, o la dolomita, que es carbonato de calcio y magnesio, nosotros aplicamos, dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar suficiente enmienda para que nosotros no tengamos un problema de pH el año entrante. Bueno, al aplicar así, como estoy viendo, lo estoy enseñando en este momento, por cierto, esta foto es en este país, se forma este conglomerado, sello, de su estructura, yo no sé qué le puedo decir, o un bloque que no es necesariamente bueno para el suelo, porque aplicamos sobre los 20 sacos por hectárea de cualquier enmienda en polvo. Y eso no es hablar mal de la enmienda, la verdad es que la enmienda no es mala si fuera soluble, pero en este momento no es una enmienda soluble. Por lo menos la dolomita y la calcita son sumamente lentos, por lo menos a 5 meses para que estén disponibles, ¿verdad? Y aquí vemos la distribución por profundidad de la acidez de suelo, teniendo cal, el azul, dolomita, el verde, el testigo es el rojo, y comparamos con nitrato de calcio, que no es una enmienda, pero tiene calcio. Eso que está aquí en el eje Y es la acidez de suelo. Y estamos hablando de 7 meses después de aplicado. Lógico que el testigo es el más ácido, véanlo, es el rojo. Pero definitivamente la cal y la dolomita tienen su finito o su efecto finito a los 15 centímetros. No pasa de ahí. Para empezar, no pasa de ahí. Y segundo, ya después de los 15 a los 20 prácticamente no hay diferencia significativa. Esto es un ensayo con una parcela con 5 repeticiones. Se hizo prácticamente con 1000 muestras de suelo. Entonces, nosotros tenemos un efecto localizado de las enmiendas que estamos usando
la mayoría de los países actualmente. Y aquí se ve muy claro, los primeros 5 centímetros, la dolomita y la cal pues tienen cualquier cantidad de calcio, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo con respecto allá, que es la profundidad. Con respecto a esa profundidad, nosotros tenemos una acumulación del calcio por calcita y dolomita que no supera los 15 centímetros. Tratando de dar un aporte a la ciencia, porque como digo, la calcita y la dolomita no son malas enmiendas, pero son muy lentas. Estamos tratando nosotros en RIMAC de hacer un intermedio, una mezcla física de calcio, potasio y magnesio. La idea de esto es que sea mucho más rápida el neutropia, mucho más rápido que cualquier cal, pero también que aporte potasio y magnesio, porque si nosotros observamos que tenemos una cantidad altísima de calcio o de magnesio por la aplicación de calcita o dolomita, nosotros estamos bloqueando la absorción de un elemento tan importante como potasio. Entonces, en este caso, el neutropia, que es nuestro producto estrella, definitivamente está haciendo un gran aporte. Es un neutralizador rápido de suelo, de la acidez y sube el pH. Y un aporte del magnesio y de potasio rápido también. Es totalmente diferente a las enmiendas cálcicas, ¿verdad? Porque es mucho más rápido que ellas. El carbonato en realidad es una fuente bastante útil, pero desgraciadamente su efecto es indirecto. El efecto del hidróxido de calcio, que es el componente principal del neutropia, es más rápido. Aquí rápidamente les pongo, digamos, el hidróxido de calcio, que es el componente principal del neutropia, y el carbonato, ¿cuál serían, digamos, las comparaciones en cuanto a materia prima? En solubilidad y velocidad, el hidróxido de calcio está 130 veces más rápido que el carbonato. Y el carbonato, por ponerlo así, y sin ser una persona que tenga un sesgo en contra de la materia prima, es disponible completamente 5 meses después de aplicado, ¿verdad? Eso está probado en el suelo y ya lo vimos en el ensayo que yo les estaba presentando. En cuanto a eficacia agronómica, el hidróxido de calcio, componente principal de neutropia, aumentó el rendimiento de los cultivos en un 44% con respecto a comparándolo con el carbonato. El carbonato tiene un problema muy probablemente relacionado con su menor solubilidad, el efecto sobre los cultivos es menos contundente. En la estabilidad de agregados, el hidróxido de calcio mejora la estabilidad de los agregados, ¿verdad? Tiene unas propiedades cementantes mucho mejores que las del carbonato y las del carbonato son menores que el hidróxido de calcio. Las reacciones mineralógicas, el hidróxido de calcio reacciona con las arcillas mejorando su cohesión y permeabilidad de los suelos. El carbonato, si se aplica en altas cantidades, como acabamos de ver, produce un sello y disminuye la permeabilidad y cohesividad de los suelos. Y eso es algo que estamos estudiando recientemente, la biomasa microbiana, el hidróxido aumenta el carbón y el nitrógeno disueltos, así como la biomasa microbiana. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros no deterioremos el suelo tan rápidamente como nosotros lo deterioramos, ¿verdad? El carbonato, para no poner que todo es malo, el carbonato aumenta la nitrificación del suelo. Aquí tenemos, para que a ustedes les interesa ya al punto, es un trabajo que hicimos este año, ¿verdad? Ya tenemos varios, ¿verdad? Pero este es el banano, en una zona de alta fertilidad, y nosotros intentamos desde el 21 de febrero de este año la implementación de este ensayo en una finca que se llama San Pablo. Esa finca pertenece a la Corporación de Banano de Costa Rica, Corbana. Ok, se utilizó, la idea es un espejo, a un lado del cable un tratamiento y el otro lado del cable un testigo. Se aplicó neutropia a razón de 150 cc por planta al 9%. Esto lo digo muy sencillamente, si nosotros aplicamos
20 sacos de carbonato o 20 sacos de dolomita es bastante más oneroso o bastante más voluminoso que los 23 kilos que aplicamos por hectárea de Neutropia. Es mucho más fácil de aplicar y también nosotros tenemos entendido más barato. Aquí estamos con las alturas de hijo, ¿verdad? La idea es que el testigo sea el azul y el verde el tratamiento. Al inicio, el 21 de febrero, empezamos los dos juntos, ¿verdad? No había diferencia significativa. 22 días después, o el 14 de marzo, nosotros tenemos una diferencia de altura de hijo, ¿verdad? Sustancial, hay un aumento. Esto nosotros lo tenemos muy claro porque cuando nosotros aplicamos Neutropia, no solo aplicamos calcio, sino solo aplicamos magnesio y potasio también. Ya esa curva se mantuvo en todas esas aplicaciones que ustedes ven y esto nos dio una consistencia en el ratuning. Esa consistencia nos dio que dio mejor floración, más rápida el tratamiento con Neutropia, ¿verdad? Esta es se le aplicó estadística porque obviamente eso es lo que nosotros nos fijamos, no solo en las tendencias, sino en la estadística. Y aquí vemos el comportamiento con el tiempo del pH y la acidez. Vean que ya en el segundo, después de la aplicación, en el segundo muestreo, la acidez de Neutropia fue bajada de 0.92 a 0.97. Uno dice, bueno, es que es poquito, ¿verdad? Es poquito, el 0.97 es mucho. En realidad, un miliequivalente de acidez o de aluminio significa 180 kilos de aluminio por hectárea. Entonces, eso fue consistente a través del tiempo. Allá en el último análisis del testigo, ven que volvió a subir extraordinariamente la acidez. Eso corresponde a una aplicación que normalmente nosotros hacemos. Normalmente nosotros podemos aplicar, y tal vez me voy a poner el caso de Ecuador, debemos estar entre 120 y 150 gramos de fórmula. Pues eso es lo que ocasiona ese daño. Bueno, me salió, como dicen, por suerte, pero ahí está ese daño hecho, ¿verdad? El testigo no lleva en ningún momento, lleva más que la fórmula que nosotros le ponemos. Y vean, de repente, ya un mes o 2 meses después, al aplicar el testigo, nos subió a 3.28. Ni más ni menos es el efecto vívido de una acidez inducida en el suelo. Y aquí vemos algo que es importantísimo y nosotros no le ponemos cuidado. Sabemos o creemos que un suelo que tenga muy alto el calcio no responde a las enmiendas. Y no es cierto, aunque nosotros tengamos fertilidades muy rotundas, muy fuertes, como esta, ¿verdad? De 27, 22 en el suelo, y un magnesio de 8, 7, siempre hay una respuesta, porque el problema no es la cantidad de calcio y magnesio que hay en el suelo, sino la acidez presente en él. Bueno, ya como conclusión, vean, echarle de cierre y rapidita, sigue según los resultados expuestos de la figura 2 a la 5, la aplicación de Neutropia a razón de 150 cc por planta al 9% se mostró una mejora sustancial con respecto al testigo y sobre todo en el pH y la acidez. Por lo menos todavía a este mes 4, que ya tenemos 4 meses, tenemos efecto de la aplicación. La aplicación de Neutropia señala una diferencia en altura de hijos y en la floración con respecto al testigo, hecho que definitivamente mejoraría el ratuning y el tratamiento sobre el testigo. Y la recomendación es esa dosis y nuestro producto Neutropia 66,4. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias, Edgardo.